versículos 6 al 8. Hemos hablado de un libro en general demostrando la superioridad de Cristo. El mensaje es el 33. Dice así, versículo 6. Dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. 8, por favor, lo lee. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Bien, vamos a ver. Vamos así, testimonio triplicado. Vamos a ver, hermano, un pasaje tremendo que tiene que ver con cosas que son trascendentales, hay cosas bien importantes. Esta es una. Venimos viendo la obra, la manifestación de la obra redentora, vista no desde la forma tradicional, que a veces ya sabe que para vender tienen que meterle cierto romanticismo. El Titanic no le ponen esa historia y no vende igual. Las comedias que usted no ve, para esas que están ahí, si no le ponen ahí cierto romanticismo, nomás dicen otra vez el protagonista y la muchacha no pudieron juntarse para siempre porque llegó, y ya le echan la culpa al valor. La obra redentora, hermano, el cine la han maquillado, la han suavizado, pero la obra redentora tiene un peso trascendental importante. Y nosotros la estamos viendo con tremendo objetivo. Y el objetivo fue vencer al diablo, dejarlo como un bobo, quitarle las llaves, hermano, ese que tenía el imperio de la muerte, hermano, y ahora él, el Señor Jesucristo, ha vencido. Y aquí estamos, amén. Aquí la palabra, hermano, los evangelios, hay que verlos cuán grande es Él, cuán grande, hermano, es la sabiduría de Dios. Y dice que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y lo hizo de una manera poderosa, y usó un accesorio, la cruz, para vencer al enemigo. La semana pasada vimos algunas cosas importantes que tiene que ver, hermano, cómo se defiende la doctrina. La doctrina, hermano, no se defiende, no es con la debilidad de a ver quién sabe más, sino cómo se obtiene la verdad. Vimos, hermano, la fe que vence al mundo. ¿Cuál es la fe que vence al mundo, hermano? Esa. El Señor Jesucristo, hermano, tiene todo el poder, toda la autoridad. Dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo, dice, y en la tierra. Nuestra fe vence al mundo. Y nadie, hermano, nadie nos puede separar de Dios. Nadie nos puede arrebatar de su mano. La verdad absoluta, nuestra fe, es que Dios se hizo carne. Cristo se hizo carne, Dios. Estamos viendo un texto difícil, hermano, que no hemos tratado, no hemos terminado, que habla del Espíritu Santo, del agua y la sangre. Vamos a ver en esta tarde cómo el Espíritu Santo es el mayor testigo. La semana pasada vimos con el agua, que dice aquí, que tiene que ver con el bautismo, y la sangre con el sacrificio. Vamos a ver testimonio triplicado. Estamos en el capítulo 5 y dice nuevamente versículo 6 y brincamos al 8. Dice el 6, dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y dice: y el Espíritu es el que da, dice ahí, ¿cómo? Porque el Espíritu es la verdad. Lea el 8. Porque Cristo iba a tener una señal especial, y por lo menos, hermano, hay 7 maneras de demostrarlo. Y vamos a Isaías 11. El número 7 tiene que ver con la plenitud. Es número de Dios, el número 7. Dice Isaías 11. Fue una manera de revelarse a los hombres el Señor Jesucristo. Fue profetizado por Isaías, a quien han llamado el quinto evangelio, la manera en que se expresa del Señor Jesús. Isaías 11 dice así el versículo 1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? Ah, no, este no es de aquí. Este que está aquí es el Shai, ¿sí? Vaya a levantar su mano. ¿Quién es Isaí?
¿El padre de quién? De David. Dice, y un tronco de Isaí, una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará, dice, de sus raíces. Ya nadie se iba a acordar de la familia real, y dice, de ahí va a brincar un vástago. Y empieza, hermano, las señales que solamente se le iban a manifestar al Mesías. Dice, y reposará sobre él, y está espíritu, ¿de quién dice? Número uno, primero es el espíritu de Dios. Y luego viene espíritu de ¿qué dice? De sabiduría. Dos, vaya con sus deditos. Espíritu de ¿qué? De inteligencia. Espíritu de consejo, siguiente. Y de poder es otro. Espíritu de conocimiento y de ¿qué? ¿Sí son 7? En mi caso, sí los contó 7. Ahí está. Ahí está, hermanos, 7 formas que iban a llegar a manifestarse exclusivamente en el Mesías. Dice el 3, mire, vea la humildad del Señor Jesús, aquí, o del Mesías. Dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni orgullará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y orgullará con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. 5, por favor. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Dice la palabra que no dejaron pasar al Señor Jesús a Samaria. Y Pedro, Juan y Jacob dijeron, vamos a orar para que caiga. ¿Qué dice? Usted se imagina que al Señor lo calientan y dice, de una vez, ¿sí o no? Tomámonos de las manos. Él no iba a juzgar así, porque el Espíritu de Dios, hermano, le había dado sabiduría. Él les dijo, ustedes saben de qué espíritu son. Ahí les coloca un apodito y les ponen los Juanerges, que eran los hijos de qué? Del trueno. Aquí les podríamos decir que eran otra clase de hijos, pero ustedes somos bien decentes, ¿sí? Vamos a ver el testimonio triplicado. Solamente nos vamos a enfocar al versículo 8. Vean cómo hay un testimonio poderoso de cuando viene el Señor Jesucristo. El número 1 dice aquí, y 3 son los que dan testimonio. ¿En dónde? En la tierra. Y el primero que da testimonio, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces fíjese, hermano, cómo Juan nos va a mencionar 3 cosas importantes que tal vez él lo tiene ahí. Y lo primero, hermano, es el relato del Nuevo Testamento, y viene en el bautismo del Señor Jesús, donde se efectúa de una manera inusual. Muchos hemos estado en bautizos, y de una manera inusual, hermano, pasan cosas, pero el del Señor Jesús no hay ninguno como él, porque el Espíritu Santo desciende sobre Cristo y lo hace de una manera única y especial, como en ninguno de los hombres de fe que hay en la Biblia. Todos los que eran llamados por Dios, escogidos, venía el Espíritu Santo por ellos. Y algo que me ha sorprendido es cuando lo recibe Juan el Bautista, porque estaban en las panzas de sus mamás los dos, y con la pura salutación dice que Elizabeth fue llena de, ¿qué dice ahí, hermano? Del Espíritu Santo. O sea, todos los que son llamados por Dios tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, todos sabemos que es una de las señales más contundentes, porque usted puede ver a alguien que tenga buenas señales para hablar, para expresarse, para obtener, para demostrar o informar con sabiduría, con conocimiento. Pero la señal de las meras señales es que uno esté lleno del Espíritu Santo. Y entonces, cuando alguien era asignado por Dios, siempre venía el Espíritu Santo sobre de esa cosa, que al Señor Jesucristo también le sucedió. Así que vamos a Juan capítulo 1, al Evangelio de Juan. Señor Jesús no abusó, hermano, de su deidad, sino que como todos los hombres que tenían la asignación y el llamado, también vino sobre él el Espíritu Santo. Así que vamos a Juan capítulo 1. También dio Juan testimonio, este es Juan el Bautista, diciendo, fíjese cómo está aquí, dice, veía el Espíritu, está ahí con mayúscula,
que descendía del cielo como paloma y permaneció ¿sobre quién? Sobre él. Aquí hay una cuestión, que una cosa es una visitación y otra cosa es permanencia. En el Señor Jesucristo vino, hermano, diga permanencia. Porque a veces, hermano, estamos en una actividad y puede venir una visitación de Dios, pero otra cosa es permanencia. Y dice aquí, permaneció sobre él. Y dice Juan, en otras palabras, dice, y yo, dice, ¿no qué? No le conocía. No es que no le conociera, porque ellos eran familia, eran primos, no sé si serían segundos o terceros, no sé cómo se llame. Pero lo que quiere decir esta versión es decir, no me había dado cuenta, dice que era mi primo. Dice, pero el que me envió a bautizar, que es Dios con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que dice, Bautizar por el Espíritu. ahí estaba la cuestión. El Señor Jesucristo, Juan bautizaba en agua y el Señor Jesucristo como señal iba a bautizar ¿cómo? En el Espíritu Santo. 34, por favor. Y yo le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Número 2, hermano, o inciso B, el Nuevo Testamento es igual de claro de cómo Dios separa la asignación de Juan. La asignación de Juan era abrirle camino al Señor. Es como cuando dicen, va a pasar por aquí un político, mandan a pintar las casas, las calles, ¿sí? Y barrención, hasta lavas, ¿sí? Este día hasta se bañan todos. Trabajaron, dice, va a pasar el primero que pasa. Juan el Bautista fue a abrir camino al Señor. Pero Juan tenía que predicar y tenía que bautizar en agua y tenía que decir claramente cuál era su labor. Dice la palabra ahí en el mismo capítulo 1 de Juan, dice que le enviaron unos para preguntarle si él era el Mesías y dijo, yo no soy. Entonces él claramente dice, Juan, yo vine a bautizar en agua, pero el Mesías viene a bautizar ¿en qué dice? En el Espíritu. Entonces, hermano, ya le dije, todos los hombres de Dios, esos que fueron levantados con una asignación especial, se les dio a todos la presencia del Espíritu Santo para potencializar la encomienda. No es lo mismo que yo hable con el micrófono a que hable sin él. Esto le da potencia. Cuando tú hablas, cuando tú tienes al Espíritu Santo, le da potencia a lo que tú haces. Y cuando no lo tienes, pues simplemente se acaba. Entonces siempre se les dio, siempre Dios, que sabe, hermano, que si hay algo grande que Él puede dar, es su Espíritu, porque eso, hermano, le sube el nivel. Y entonces aquí está, hermano, que Cristo, a Él le tocó la encomienda de dar al Espíritu Santo, diga, al que cree. ¿Para quién es el Espíritu Santo, hermano? Para el que cree, para el que lo pide. No es para todas las personas, es para el que cree. Es una de las señales que es para el que cree. Y entonces, ¿para quién más debemos entender y saber? ¿Para quién es el Espíritu Santo? Para quien realiza un llamado, porque su llenura lo va a amplificar. Usted puede ver cuando fueron a ungir tanto a Saúl como a David, dice que vino sobre de ellos el Espíritu Santo. O sea, hermano, esto es bien importante en nuestra vida, que venga el Espíritu Santo y de ti ya corresponde la llenura. Tú, hermano, todos los días que pasan, no sé por qué cada 6 horas le da hambre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Voy a decir yo cada 4, pero bueno. Las personas normales comen entre 6 y 8 horas, porque usted se vacía, ¿sí o no? Todavía no es la hora de la comida, hasta está buscando un corto. ¿Qué es un corto? Galletas, papas, y los más decentes comemos jícama, pepino y zanahoria. ¿En serio? De veras, si nada me hubieran matado. Entonces uno busca cómo, hermano, ya cuando te vas a alimentar, ahorita que usted salga y cuando ve ahí todos los cortes de carne que hay en su casa, las ensaladas y todos los postres, cuando usted vea la mesa, lo que va a querer es que diga llenarse. Sí o no, va a decir, ay no, a mí puras verduras, no es cierto, a mí ese cacho de carne que está ahí para mí. Lo que busca uno es cómo, hermano. Tú vienes a la iglesia, hermano, y discúlpame, ¿sabe a qué debes de venir? De su presencia. Esa es la labor de Cristo. Todos los evangelios lo confirman. Vamos a Marcos 1. La labor de Cristo, hermano, el Mesías, como Él tenía el Espíritu Santo en plenitud, se lo da a los que le sirven y a los que le creen.
tú le crees y viene el Espíritu Santo a tu vida. Tú le sirves, vienes, te entregas, hermano, te vacías y buscas otra vez la llenura. Marcos 1. Dice Juan, versículo 8. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua. Dice, pero Él, o sea, Cristo, nos va a bautizar ¿con qué, hermano? Con el Espíritu Santo. Si vamos a Mateo, ¿verdad? Todos los evangelistas lo dijeron, capítulo 3 de Mateo. Qué bueno es saber, hermano, lo que te toca hacer. Yo no sé, ¿verdad? Pero a veces en las iglesias el pastor es todólogo. Y luego dicen, no, es que ¿quién dirige la alabanza? El pastor no, ¿quién va a predicar? El pastor. Yo fui a una boda, hermano, créame. Él moderó, dirigió la alabanza, predicó y los casó. Pero usted dice, no, podríamos hacer todo eso. No, es que cantaba hincha. Cuando no es tu asignación, hermano, no lo debes de hacer. Esa no es tu asignación. Si a él lo mandaron a predicar, ¿sí me explico, hermano? Porque luego dicen, luego se ve cuando alguien es músico, cuando es cantante, luego se le ve, diga, sentona. ¿Cómo se oye? No, que uno está... Que Dios los ayude. Yo dije, no es posible. Pero bueno, Juan sabía que tenía que hacer: bautizar en agua, predicar que el reino se había acercado, que él era el Mesías, y quitarse. Y dijo, el que viene es más grande que yo. No soy digno ni de desatarle la correa del calzado. Así dijo. Dice Mateo 3, versículo 11. Dice, yo la verdad los bautizo con agua. ¿Para qué dice? Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo, dice, y fuego. Y así está en Lucas. Entonces Cristo, hermano, vino a traer a los hombres el Espíritu Santo con la plenitud y un poder desconocido hasta ese entonces, no se conocía. Esto es bueno entenderlo, hermano, porque iba a haber una transición. El Padre se manifiesta, vamos a llamarlo así, en todo lo que es el Antiguo Testamento, con todas las décadas, los siglos, los milenios. Se manifiesta el Padre, se revela. Viene Cristo un corto de tiempo a revelarse, y luego Cristo se quita y le deja la apertura ¿a quién, hermano? Al Espíritu Santo. ¿Está ahí, hermano? Uno no acepta, yo no acepto que diga, entonces la cabeza de la iglesia, la cabeza es Cristo. ¿Y sabe a quién se la encomendaron? El Espíritu Santo. ¿Sí o no, hermano? Se la dejaron. Entonces, hermano, la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solo se les impartía a los que iban a desarrollar un ministerio, y todo era en visitación. Usted puede ver a Sansón, que nada más era que lo visitaba el Espíritu Santo y se iba. Lo visitaba, hermano, hacía su labor él de juez, de libertador, y se iba. Entonces, hermano, usted puede ver profetas manifestando al Espíritu Santo, puede ver sacerdotes, puede ver líderes y hasta reyes, hermano, que eran ungidos, y venía el Espíritu Santo, pero diga en visitación. No es lo mismo la visitación que la permanencia. Por eso veíamos ahí en Isaías que cuando se manifestara el Espíritu Santo en el Mesías, iba a permanecer en él. Y además, hermano, había una promesa que se tenía que cumplir por lo menos unos 700 años atrás, cuando Dios había prometido que se iba a derramar el Espíritu Santo sobre aquellos que lo estaban buscando. Mira, vamos a Joel capítulo 2. Yo podemos tener experiencias, visitaciones, pero ¿sabe cuál es la cuestión? Que sea permanente. Todos los días tú te llenas, amén. Tú sabrás cómo lo haces. Dice ahí, Joel 2, dice el 28. Aquí está la promesa, Cristo lo iba a impartir. Dice el apóstol Pablo, dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice, nada más no es de quién. ¿Se ha leído? Nada más no es de él. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de quién. No es de él. Joel capítulo 2, versículo 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre ¿qué? Toda carne, el que le busca. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes, dice, verán visiones. 29, por favor. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Para quién es, hermano? Para el que le busca. Sobre toda carne. Todo el que le busca, inciso C. La historia de la iglesia original
es la prueba, hermano, de que iba a venir el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús les dijo: les conviene que yo me vaya, para que venga el Espíritu Santo. No es que no pudieran estar los tres, hermanos, sino es un acuerdo tremendo. Cristo, hermano, se va al cielo, resucita 40 días, se va al cielo, y 10 días después llega el Espíritu Santo, hermano, y hizo una permanencia y está aquí. Amén. Todo empezó en donde, hermano, ya cuando el Espíritu Santo venía en esa dimensión, en la fiesta del Pentecostés, que estaba 50 días después de la resurrección, para que se entienda. Y se cree que llegó un día domingo. Por eso cuando dicen: ¿ustedes de dónde sacan que se reúnen los domingos? Las bases son que el Señor Jesús resucita el primer día de la semana, que es domingo, y cuando viene el Espíritu Santo es en día domingo. Ahí sacamos las cuentas la otra vez. Entonces viene el Espíritu Santo a la fiesta del Pentecostés, y es cuando se queda con la iglesia de Cristo. Por eso hay un movimiento que se llama Iglesia Pentecostés. Si está apuntando del Vulgatus, de la agrícola, Pentecostés son 5 costales. 25. No hay ningún Pentecostés aquí. Hechos capítulo 2. Vayan a enfierrar cuando pase ahí. Hechos 2, ¿está ahí? Ya vimos que Cristo, Mesías, el Espíritu Santo iba a estar sobre él, iba a haber por lo menos ahí 7 manifestaciones, lo iba a entregar e impregnar, porque ese es el ministerio del Mesías, parte del ministerio, dejar su Espíritu a los que le creen. Amén. ¿Sale, hermano? Alguien puede decir: es que creemos en Dios. ¿De qué manera? Para eso, hermano, tienes que confesar que Él es tu Salvador, que Él es tu Señor, que Él es el Mesías, y es, hermano, cuando viene, porque si no van a decir que los católicos romanos, y al rato los testigos en contra de Jehová. Eso. Hechos 2, aquí está. Testimonio, dice cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos, ¿cómo? ¿Cómo estaban, hermano? Estaban, hermano, en una cuestión importante, estaban unidos y juntos. No es lo mismo estar juntos que unidos. Si alguien dice estaban juntos, sí, pero estaban unidos, ¿estaban cómo? La palabra unánime es una alma, estaban unidos en esa área. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4, por favor. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo llegó para estar con la iglesia. Cuando usted y yo invocamos a Dios para que Él esté, quien está, hermano, es su Espíritu Santo. Cuando pedimos la dirección, la pedimos la dirección del Espíritu Santo. ¿Estamos bien ahí, hermano? Así que aquí hay algo importante, que aquí ya no hay una visitación. Aquí Él vino a permanecer con su pueblo, con sus hijos, con los que le creen. ¿Está ahí, hermano? Entonces, su manifestación ahí en Hechos, si dicen que no debió de haberse llamado Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque era el que traía el avivamiento. Entonces se repitió muchas veces en la historia de los Hechos, en la iglesia de Cristo. Y además, hermano, esto es bien importante que quede, y si ya nos dicen que somos elitistas o clasistas, como quieran, es una señal única del pueblo de Dios que el Espíritu Santo esté en medio nuestro. Mira, a lo mejor usted nunca ha ido, pero un día vimos un video de cómo trabajan los brujos. Y sabe, tienen la Biblia. Y antes de empezar su mugre sesión, ¿sabe qué hace? Leen un salmo. Pero ¿cuál es la diferencia? No tienen a quién, hermano. Cuando Dios, hermano, se molesta con Saúl, dice que su espíritu dijo así: mi espíritu no lo gobierna. El secreto, hermano, la señal única para el pueblo de Dios es que está aquí, hermano, diga, el Espíritu Santo. Está ahí. Vamos a Hechos 8, versículo 17. Dice: entonces les imponían las manos, ¿y qué dice? Y recibían el Espíritu Santo. Oraban por ellos, les imponían las manos, ¿y qué? Recibían el Espíritu. No dice ahí se caían, ¿verdad? No vaya a decir amén. ¿Sí o no? Dice que les imponían las manos, ¿y qué? Y recibían el Espíritu Santo. Pase al 10. Capítulo 10, dice el 44. Dice: mientras aún hablaba Pedro,
estas palabras, ¿qué dice ahí? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían Escuchan la prédica, la enseñanza, porque esto es para nosotros. Las manifestaciones son varias, ya hablamos un poquito de eso, pero el Espíritu Santo, hermano, está en medio nuestro. Entonces, hermano, Señor Jesús, como Él tenía el Espíritu Santo, lo impartía a los hombres. ¿A cuáles? A los que lo anhelan. Dice el Señor: si ustedes siendo malos saben hacer buenos regalos, ¿cuánto más mi Padre que está en los cielos les va a dar aquí? El Espíritu Santo. No hay otra cosa. No hay, ¿cómo lo clasifico? No hay algo más grande que Dios te da. Cristo te da su palabra y te da el Espíritu Santo. Con eso eres feliz, hermano. Con eso eres feliz. Así que, hermano, el Espíritu Santo es la continua evidencia de las manifestaciones en la iglesia. Y vuelvo a subrayar: a los que creen, a los que lo anhelan. Porque si alguien dice vamos a hacer una reunión, pero el Espíritu Santo lo hacen a un lado, no, hermano, tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y ¿qué más? Por eso cuando dicen ya se volvieron dualistas o unitarios, ¿quiénes son los unitarios? Nada más dicen o en el Padre o en el Señor Jesús. Los dualistas son los que dicen el Padre y en el Hijo, y hacen a un lado al Espíritu Santo, hermano. Sus reuniones van a estar bien chafas, porque Dios, hermano, se manifiesta a través del Espíritu Santo. Entonces, hermano, aquí está, es el testimonio, que aquí está. El Espíritu Santo es el testigo de que el Señor Jesucristo, hermano, es el Mesías. Ahora fíjese lo que le voy a decir. Señor Jesús no se podía quedar en el cuerpo porque Él estaba limitado a un cuerpo como el nuestro, pero a través del Espíritu Santo es como Él está en miles de lugares a la vez. Miles, usted donde diga ahí Iglesia de Cristo, ahí donde aquí se reúnen los hermanos, invocan su nombre, ahí está Él, y es a través del Espíritu Santo. Él se deja adorar de los que lo anhelan. Si alguien no lo anhela, hermano, dice la palabra, si cuando uno peca dice que lo pone a uno triste, lo contrista a uno al Espíritu Santo por pecar. Si tú lo haces a un lado, hermano, Él lo hace. David le dijo a Salomón: hijo, sírvele a Dios de todo tu corazón, porque si tú lo haces a un lado, Él te va a hacer a un lado. Si tú lo apartas. Cuando usted ve toda la apostasía de Salomón, hermano, dice que Dios ya no estaba con él, ya no estaba ahí, hermano. Entonces esto es algo bien importante, hermano, cuidar su presencia. ¿Quién dice? Ya vimos en la mañana, hermano, digamos que el Espíritu Santo es para la iglesia, pero sabe, hermano, quién debe preocuparse y ocuparse en eso. ¿Quiénes le sirven? Porque Él es la fuerza, hermano. Él es el que te va, o sea, si tú quieres hacerlo en tus fuerzas, por tus ganas, porque se te ocurrió, no, hermano, tienes que ser guiado por Él. Una de sus funciones. Vamos a Juan 16. Cuando uno no sabe la palabra, que eso es bien seguido, cuando uno no la entiende, cuando tú no entiendes, ¿sabes con quién hay que ir? Con el Espíritu Santo. A Él le dejaron, hermano, usted lo puede hacer con sus manitas, la iglesia, la palabra, hermano. A Él. Estos lugares se los dedicamos a Él, hermano, y funcionan. ¿Saben por qué? Porque está el Espíritu Santo. Así es. Está ahí, hermano. Que luego dice, ¿verdad? La mañana no se pudo despedir al hermano. ¿Cómo fue? Porque le cambiaron el vuelo de 2 de la tarde a 5 de la mañana. Y él le, hermano, confirma, ¿no? Dice, cambiaron el vuelo. Bueno, desde aquí lo hacemos en fe, hermano. Hicimos un video ahí. Ahí si tiene Facebook, él lo va a subir aquí el productor. Juan 16. Está hablando el Señor, porque Él es como una de las funciones del Mesías es dar el Espíritu Santo, impregnarlo. Dice así el 7, dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, ¿qué dice? No había que hacer un intercambio. Todos querían que Cristo se quedara, ¿verdad? Les dice que los discípulos estaban tristes. Les dijo: no, que cambien esa cara de damnificados cuando ya no alcanzaron la despensa, ¿sí o no? Porque hay otra cuando tiene uno hambre también. Dice: el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, ¿qué dice? Os enviaré. Es un intercambio.
Cuando Él venga, dice aquí, vea cómo Él redarguye, dice, convencerá al mundo de pecado. Está uno ahí, hermano, y viene el Espíritu Santo y dice cada uno su precio, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Ya juzgado. Todo eso, hermano, de repente tú la estás pasando difícil, viene el Espíritu Santo y te dice ahí, ¿verdad? El enemigo nos está atacando, y de todos modos, hermano, él ya está enjuiciado. Solamente falta la sentencia. Y eso, hermano, ya está preparado su chocita donde se va a ir a pernotar ese infeliz. El lago de fuego. Está ahí, hermano. Estamos hablando del triple testimonio. El primero es el Espíritu Santo, y Él está con nosotros, donde Él nos dice que Él es nuestro Salvador. Amén, hermano. Amén. Número 2. Está el testimonio del agua, que va relacionado con el testimonio del Espíritu Santo. En el bautismo del Señor Jesús vino a testificar el Espíritu Santo descendiendo sobre Él. Y fue precisamente, hermano, en ese acontecimiento lo que Juan el Bautista, que no aparece mucho de cómo Dios trata con él para ser levantado, y entonces Dios le informa a Juan de una manera donde tenía que darse cuenta de las señales de quién era el Mesías, porque él, por lo que escribe, no se da cuenta que era su primo, y eso está bien. Cuando está el Señor Jesús en la última cena, todos le empezaron a preguntar. Él dijo, uno me va a traicionar, y no le quiso decir el Señor por nombre que era Judas. Y lo máximo que se ve que le dice el que meta la mano, y dice que Judas le puso el plato para que metiera el pan en la salsa. A ver si no le da mal. Porque si les dice que es Judas, ahí lo mata Pedro, se lo aseguro, si traía la espada. Si le dicen este me va a traicionar, ahí lo linchan. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Mire, vamos a Juan capítulo 1. Es que Dios se la sabe. Él revela las cosas cuando es el momento preciso. Nosotros queremos una sorpresa y están que se te queman las habas. ¿Sí? Me da risa porque un día fuimos que una fiesta sorpresa. Ahí vamos todos. Todos los coches afuera de la casa. Y toda la luz apagada. ¿Se imagina la sorpresa? Todos ahí como mensos. No la hacemos, hija. Ya ni hablamos de las 10 pizzas del mismo sabor. Juan capítulo 1, ya llegó. Versículo 29. Juan el Bautista no sabía exactamente quién era. Se abrió la convocatoria para irse a bautizar, y el Señor Jesús fue y se forma. Va y se forma. Estaban formados y el Señor Jesús estaba ahí. Dice el 29. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, estaba formado para bautizarse, y dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, del cual es antes de mí, porque dice, Era primero que yo. dice yo con todos los años no me di cuenta quién era, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y dice ¿qué? Permaneció en él. Y yo no me había dado cuenta, dice el 33. Pero el que me envió a bautizar le dio señales. Dice, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que dice que quema. Bautizado con el Espíritu Santo. Lea el último versículo. Y yo le leí y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahí están testificando, hermano, el Espíritu Santo y el bautismo que se realizó. Qué humildad del Señor Jesús, irse a formar para que lo bautizaran. Y hay un relato ahí en Mateo donde dice Juan que no quería, dice que se le oponía, que le decía, yo necesito que tú me bautices. Tú bautízame. Y vino todo.
Entonces, hermano, ese bautismo se ha mantenido en la iglesia original, el bautismo cristiano. Porque los romanos que han destruido, hermano, han tratado de destruir la enseñanza cristiana. ¿Cómo es? Por vender indulgencias, se los hacen a los pequeñitos y el bautismo es para pecadores. Entonces llega el niño de 3 meses y le dice: con que no llegaste ayer, ¿verdad? Te fuiste a la pari, a Gugutata, ya ta. Y desobedeces si no te tomas la leche, a Gugutata, ta. El bautismo en agua testifica que Él es el Mesías, que Él es el grande, que Él es obediente, que Él es, hermano, la máxima inspiración. El origen del bautismo en agua es para adultos. Cada congregación establece y dice desde qué edad se puede bautizar un adolescente. Cada uno lo establece. Uno ya dice, ya a los 12 años ya hay contestones en la casa, no dígame. Ya a los 12 años ya hay mentirosones en las casas, sí. Ya hay con algunas otras cuestiones, sí. Y peor ahorita con las redes sociales, ¿ven porquerías? Sí. Cada uno lo establece. Y uno dice, es adolescente. Aquí les pedimos a los 14 años. Y se tiene que hacer responsable a alguien, Si se quiere bautizar este muchacho, esta muchacha, ¿quién se hace responsable? Papá o mamá. Porque si alguien dice que no, entonces no, hermano. ¿Estamos ahí, hermano? Entonces el bautismo es para adultos. ¿Por qué, hermano? Porque todos los hombres y mujeres que ingresaban a la iglesia, mediante una confesión de fe, venían actos importantes. O sea, el primer acto de fe es que alguien le diga al Señor Jesús que Él sea su Salvador. Es el primer acto. Se hace y le dicen, se predica la palabra y se hace el llamado y dice, habrá alguien aquí que tenga la disposición de pedirle al Señor que sea su Salvador. Valientemente, esa es la primera decisión. Creemos, hermano, que ahí en el bautismo es cuando empieza la vida espiritual. Mientras eres un simpatizante, o sea, no eres cristiano, hermano. No eres, tienes que tener, diga, confesión de fe, y bautismo en agua. Segundo acto visible es el bautismo. Es un acto de fe, es visible. Usted puede ver que dice que venía, Felipe estaba en una zona y le dice, acércate a ese carro, y venía ahí un eunuco. ¿Y sabe quiénes son esos? ¿Cómo que los americanistas? Sí sabía que ellos a qué se dedican, ¿verdad? Trabajaban en el palacio y tenían que cuidar a las mujeres, entonces no había bronca, ¿verdad? Te dejé 5 o 6 y así completitas las quiero. Entonces imagínense que vino el eunuco y entonces venía vacío y entonces pidió hermano ser bautizado. ¿Está ahí, hermano? Sí, estamos ahí, hermano. Entonces a mí es la señal de que se empezaba una vida totalmente nueva cuando te bautizas. ¿Qué es el bautismo para que se entienda? Cuando tú vas a un centro deportivo, vamos a hablar de ya sea un club social, tú no llegas como los peluche ahí a quererte meter ahí a esos clubes sociales o a un gimnasio. Te tienes que inscribir. ¿Qué tienes que hacer? Porque el sistema, cuando dicen vengo aquí al gimnasio, tienes que poner tu dedo, ¿sí o no? Y el sistema arroja tu bella cara. Si no, ¿no qué? No pasas. Porque dice, oye, no estás en el sistema. Entonces, si alguien no está bautizado, cuando llegue al cielo, no va a estar en ¿dónde, hermano? En el sistema. ¿Dónde te inscribes? Digan, el bautismo. Ahí es la inscripción, porque dicen, yo oré, obviamente que hay casos como el del ladrón, que ya no se puede bautizar, esa es otra fe. Y habrá personas que están en el hospital ya muriéndose, esa es otra fe, pero mientras los otros ladrones se puedan bautizar. Entonces, si alguien no está bautizado, no está apuntado en el libro de la vida. ¿Estamos ahí, hermano? ¿Sí? Vamos a Lucas 10, dice el versículo 20, ya está ahí. Usted sabe que el Señor Jesús tenía 2 grupos que Él ministraba. Ministraba a los 12 y tenía un grupo de 70.
y a los 70 los envió a predicar. Nada más que no hay un solo nombre. Y luego les van a preguntar a los discípulos, ¿por qué no pusieron ni siquiera un nombre? Luego están en el aposento alto, 120. Ahí está. Esos regresaron, los 70. Dice el versículo 20, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de qué, hermano? De que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿A dónde se apuntó? ¿En dónde, hermano? Diga, en el bautizo. Es un testimonio. Cuando se llegue al cielo, van a ver y van a decir, ya si le preguntan quién te bautizó y dónde te congregaste, eso ya sale sobrando. Pero uno, hermano, por eso le pasa por el agua, porque el Señor Jesús, siendo quien era, se bautizó humildemente. Escrito en el libro Apocalipsis. Dice el versículo 5. A ver si no me meto en problemas, me cambio de canal con los de la mañana. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué dice? No borraré su nombre del libro de la vida. Se puede borrar. Entonces, ¿qué cree? Dice ahí, no borraré, porque luego sabe que dentro de la iglesia hay discusión, que si se pierde la salvación o no se pierde, deja de permanecer nada más, y verán si no borran tu qué. Tú no permaneces. Cuando tú vas al gimnasio tienes que renovar tu membresía, ¿sí o no? Si no, ¿qué? Estás borrado del sistema. ¿Se entiende el ejemplo? Así que si alguien no se ha bautizado, ya lo espero abajo. Esto es de vida o muerte. Entonces ahí está, versículo 5 dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Vea lo que sigue, por favor. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 13 de Apocalipsis. Es bien delicado, hermano. Yo no sé por qué se quieren asegurar muchos, aunque la salvación no se pierde. Si alguien se confía, confíense. Dejen de permanecer. Que los ataque la apostasía, hermano. Que los esté ataque y ataque. Dios no es juego, hermano. Él dice que Él los puede borrar. 13:8 de Apocalipsis. Ojo con este. Dice, y la adoraron, hablando de la bestia, todos los moradores de la tierra. ¿Qué dice? Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Hasta ahí pare. ¿Quiénes van a adorar a la bestia? Van a matar a los cristianos, hermano. O sea, como no te vas a dejar marcar que habla ahí ese capítulo, te van a matar. ¿Quiénes van a adorar a la bestia? Los que no, ¿qué? Tú ya tienes tu lugar arriba. Estamos ahí, hermano. ¿Dónde lo adquirí? Diga, cuando me bauticé. Y luego tú permaneces. ¿Está ahí, hermano? No hay que rogarle a nadie, hermano. Sí los invitamos, pero no hay que rogarle a nadie, porque la salvación es personal. Qué bueno que fuera familiar. Imagínense, si fuera familiar, tuvo dificultades Abraham con su sobrino Lot. Se le salió, como dicen los del pueblo, dice, se me fue la marrana con todo y lazo. Se largó y andaba asomándose. Los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. Está ahí, hermano. Amén. Así está. Bautismo cristiano. Fíjense las cosas que ocurren. Número 1, la persona es sumergida en el agua y moría con Cristo. Número 2, salía del agua resucitada con Cristo a una nueva vida, porque ahí, hermano, inicia la vida espiritual. ¿Por qué no se nos olvida el bautismo, hermano? En agua. Porque tú no percibías la paz, no se activaba tu espíritu. Tú cuando sales del agua de inmediato, porque empieza ahí la vida espiritual. No la conocías, tu carne y tu alma sí la conoces. Se la voy a poner fácil. Dice, me voy a echar una película o 2 películas, pero con unas palomitas o un guajolocombo. O sea, ya es como una torta de tamal y un atole. Pero ya dices, no, yo quiero palomitas, y tu carne y tu alma sí las identificas. Pues dice, vamos a ver esto, y ya hasta dices cómo, y ya hasta tienes tu lugar favorito. Pero el espíritu no lo conoces hasta que le dice al Señor, ven para acá. ¿Quién le puede aplaudir? Número 3, el bautismo cristiano.
es un testimonio de poder continuo del Señor Jesucristo. Por eso cuando tú un día, hermano, estés en una situación difícil, llámese, hermano, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero imagínese un acto de terrorismo, que un loco esté se meta al banco y te agarren de rehén. Ay, hermano, tú le diste tu vida al Señor. O más sencillo, que un día haya una enfermedad. Ya ve que dicen que se sienta la huesuda ahí, ¿no? Anda caminando ahí. Es lo que dicen, ¿verdad? Que anda ahí la muerte, se anda rondando. Nomás que se descuiden los del piso tal y verás, ¿no? Tú ya tienes tu nombre en el libro de la vida. Este bello estuche que está aquí, se lo van a comer los gusanos. Y se van a rayar, ¿sí o no? Si se va uno así. Pero si estás flaquito, hay que meterle 3 kilos de bistec para que no se quede con hambre. ¡Órale! ¡Atásquense! Número 4. El bautismo en agua es un testimonio de que Él sigue vivo y de que Él, hermano, es 100% divino, hermano. Viene el Señor Jesús. El bautismo en agua, hermano, y el testimonio del Espíritu Santo señalan quién es el Señor Jesucristo. Número 3, hermano. Estamos ahí en el versículo 8. Estamos ahí, hermano. Vea cómo son testigos poderosos. Dice el 8. Y 3 son los que dan testimonio. Dice, ¿dónde? La tierra. El Espíritu Santo da testimonio de que Él es el Mesías. El agua, su bautismo, hermano, de su humanidad. Tiene que ver eso, hermano, con su humanidad. ¿Y la qué dice? La sangre. ¿Y los 3 qué? Concuerdan los 3 testimonios. Entonces está el testimonio de la sangre. Dios escogió ese elemento que tiene que ver con la vida. La sangre es vida. Si a alguien le pasa algo, hermano, se corta. No es que se quiso matar con una galleta María, así de que lo dejó la loca. Se empieza a desangrar, o sea, empieza de sangrón. Se le sale la sangre y se le va la vida, ¿sí o no? Sí. La sangre tiene que ver con la vida. Entonces Dios, que es el creador de la vida, lo tiene prohibido comer. Por si decíamos echarnos 4 tacos de moronga con un montón de chile jalapeño y cebolla, ya renuncie. Dios lo tiene prohibido. ¿Sabe desde cuándo, hermano? Desde que hay hombre en la tierra. Ay, compra usted su carne y tiene un montón de sangre, que le dé sabor. No diga cosas. Ahí le va el secreto, ya que está aquí el asunto. Échele cebolla, ajo, pimienta, suiza, albahaca, comino. Hasta que esta se activa ahí en su casa. Le dejaron la sangre que para que le dé sabor. Y si quiere más fregón, que le echen limón y verán. Ahí luego ahí les encargo. Ya está, Génesis 9. Noé está bajando del arca y hace un pacto Dios con Noé. Y le da una recomendación, versículos 3 y 4. Dice, todo lo que se mueve os será para mantenimiento. Y aquí viene un versículo difícil. Así como las legumbres y las plantas verdes los he dado todo. Bueno, gloria a Dios. Yo sé que para algunos es gloria a Dios, para otros es más difícil decir así. 4, léalo ahí. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La sangre es vida. Por eso el Señor Jesucristo nos dio vida a través de su sangre. Levítico 17. Algunas personas, como los que van a las corridas de toros, ya que dañaron, bueno, que las corridas de toros es un rito, es un cultito. Ya que vencieron al animal, se toman la ¿qué? Y las actividades cuando hay algunos conciertos de ciertas personas y hacen eso, más para que vean. Dice el versículo 10, vean las recomendaciones de Dios. Ya se las dieron a Noé y aquí está el Señor con otra generación, con la generación que va a ser dirigida a través de la ley. Dios regulariza de una manera ya más severa. Versículo 10 dice, si cualquier varón de la casa de Israel, dice ahí, no nada más hebreos o judíos, sino de los extranjeros que moran entre ellos, comiere, dice alguna ¿qué? Sangre. Yo pondré, ¿qué dice? Pero habla aquí, hermano, no como una gloria, sino para matarlo. Yo pondré mi rostro con la persona que comiere sangre y la cortaré, ¿qué dice? Por desobediente. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo las he dado ¿para qué ocupa la sangre, hermano? Para hacer expiación, para recordarle que deben de ser redimidos los hombres.
sobre mi altar por vuestras almas, y mi sangre hará expiación ¿de qué? Dios lo escogió, hermano, para que fuéramos recordados que éramos pecadores y que la sangre nos expiaba. Dice el 12: por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre. Y vuelve a reafirmarlo, dice, ni el extranjero que mora con vosotros. ¿Qué dice? No, es que ahí en su pueblo ellos sí le dan viendo a la... No, hay que respetar. ¿A dónde vive aquí en la casa? ¿Qué creen, carnal? Se te acabó la miel. Nadie puede nada que... No, es que mi cuñado, ya ves, aquí está. Él sí, hicimos carnitas, pero él sí se va a echar la moronga. Fuera de la casa. Dice: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que se ha de comer, derramará su ¿qué? Sangre. Si no, se llama ahogado. Dice: y la cubrirá con tierra. 14, por favor. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Cualquier sacrificio que se efectuaba, Dios les decía que derramaran su sangre. La sangre tiene que ver con la vida. Dios lo escogió para que el hombre fuera redimido. Por eso, cuando escoge el modelo ya regularizado, que dijo: me van a traer un cordero al año y van a derramar su sangre. Por eso es que Juan dice aquí: el cordero de Dios que quita, ¿qué dice? Porque él derrama su sangre. Amén, hermano. Que la sangre se derrama, no se come. Así que la muerte de Cristo, hermano, fue el perfecto sacrificio en la cruz, y lo derramó en su sangre en holocausto a Dios. Versículo 8, venimos. 5:8. Ahí está. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Ya vimos: el Espíritu Santo, el bautismo en agua y la sangre, que tiene que ver con su sacrificio. ¿Está ahí, hermano? ¿Qué hacían los sacrificios? Los reconciliaban con Dios, dándoles paz con el Señor. Y entonces, hermano, nosotros ha sido derramada la sangre del Señor Jesucristo una sola vez, dice Hebreos, y para siempre. Amén. ¿Cómo lo recordamos, hermano? En la cena del Señor. El vasito simboliza su sangre y el pan simboliza su cuerpo. Así dice, que es la sangre del nuevo pacto. ¿Cómo fuimos redimidos? Con la sangre del nuevo pacto. ¿Ahí, hermano? Entonces, hermano, siempre eso representa plenamente el sacrificio del Señor Jesucristo, y siempre, hermano, nos da oportunidad. Por eso le damos las gracias al Señor Jesús por su sacrificio, y lo alabamos, lo adoramos, le reconocemos siempre que es por Él. Así que, hermano, nos apropiamos siempre de ese poder sanador. Y entonces, hermano, usted debe de cuidar esto, que a veces muchos no les importa. Se anuncia, hermano, cuando hay Santa Cena. La Santa Cena que viene es el 28. Usted debe buscarla. Usted es bautizado, debe buscarla. Nadie, hermano, le va a prohibir nada. Es una relación usted con Dios. Nada que dice es que no he sido el mejor, es que no, perdón, hermano, perdón, porque luego dicen es que he pecado. No, hermano, usted se pone a cuenta si la toma. Estamos ahí, hermano. Le voy a decir algo importante. Un día Dios no lo quiera, hermano, y usted caiga en el bote o esté en hospital, usted la puede solicitar ahí, hermano, porque es bien importante. Tiene que ver con el pacto de Dios. ¿Está ahí, hermano? Sí. Si alguien llega, esperemos que no sea ni una ni otra, ¿verdad? Esperemos que no sea ni una ni otra, pero usted, hermano, si un día está en su casa y dice: hermano, podemos tomar la santa, hágalo todas las veces, ustedes recordando su sacrificio. ¿Quién puede aplaudir este canto? Siempre recordamos su sacrificio, lo hacemos con todo temor, con todo temblor. Y si alguien dice: hermano, es que he pecado, entonces yo soy el primero en que me bajo. Entonces, si es para los que no han pecado, hermano, nadie la va a tomar, se lo aseguro, se lo aseguro. Es para tener presente el pacto de su sangre, que lo hizo por nosotros. Amén. Vamos cerrando esto, hermano.
Espíritu Santo, el agua y la sangre están como testigos para mostrar que Él es el Mesías. Él es el perfecto Hijo de Dios, el perfecto Salvador, el Señor Jesucristo, hermano, quien nos ha dado el don del Espíritu Santo, quien es el que nos recuerda quién es nuestro Salvador. Se llama Cristo Jesús. Amén. Y usted y yo, hermano, también somos testigos. Por la tarde vamos a continuar viendo esto, hermano. Qué bueno que vino. Tenemos un Dios poderoso, grande, hermano. La palabra esconde muchas cosas, y aquí hay algo, hermano, bien importante. Cristo Jesús pasó como todos los hombres por la llenura del Espíritu Santo. Pasó por el bautismo en agua y estuvo en la cruz derramando su sangre que nos trajo vida. ¿Quién puede aplaudir? El versículo 7 no lo vimos porque en los escritos originales no está. Brinca del 6 al 8. Versículo 7 en la Biblia se armó allá por el año 350. Del año 350 al 1520 aproximadamente no aparece ese texto del versículo 7. Ese texto del versículo 7 aparece en las versiones modernas, en las que tienen que ver como la que tenemos ahí. Por eso nunca lo toqué ahí. Uno podría decir teológicamente el versículo no se oye mal. Dice ahí: tres son los que dan testimonio del cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. No está. Y uno puede decir, no pasa nada, pero originalmente no está. ¿Qué es lo que se cree? Lo que se cree que alguien de los traductores colocó una nota al calce y luego en la impresión de Reina y Valera y lo metieron. A ver, hermano, póngase de pie, hermano. Tenemos un Dios poderoso.